Mi hermana se quejó toda su vida porque ningún hombre la quería por tener 3 hijos, pero ahora está enojada porque me quieren más a mí. Hola, tengo 48 años, y tengo una hermana menor, Diana, de 46 años. Diana y yo nunca nos llevamos bien cuando éramos niñas. Siempre fue demasiado pretenciosa y un poco cruel conmigo, así que nos separamos tan pronto como fuimos a la universidad. Yo elegí ir allí, ella decidió mudarse con su novio cuando llegó su momento. Fue bueno que su novio estuviera bien económicamente, ya que nuestros padres nunca habrían podido pagar el alquiler para dejarla vivir sola. Pero ella dejó muy claro a nuestros padres que no tenía interés en conocer sus opiniones sobre su vida y que iba a hacer lo que quisiera. Así que, nuestros padres tampoco intentaron detenerla y simplemente la dejaron hacer lo que quisiera. Tuvo gemelas a los 20 y luego un niño a los 21 mientras vivía con su novio. Nuestros padres estaban felices por ella, pero al mismo tiempo, era un poco preocupante porque ahora tenía muchas responsabilidades y no tenía trabajo. Dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su novio, y creo que fue un error porque al menos entonces habría tenido derecho a pensión alimenticia después de que terminaran. Tuvieron que seguir caminos separados después de que Diana descubriera que él le estaba siendo infiel. Afortunadamente, él le dio la pensión alimenticia a la que tenía derecho, sin embargo, optó por renunciar a ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, así que eran muy jóvenes, y mi sobrino tenía solo 2 años. Después de eso, mi hermana estuvo completamente sola y necesitaba recibir toda la ayuda que pudiera para poder mantenerse a sí misma. No tenía una buena relación con ella, pero debido a mis padres, decidí ayudarla. En ese momento, ganaba una cantidad decente de dinero. No era suficiente para mantenernos a todos, pero al menos podía contribuir con una pequeña cantidad de dinero cada mes, junto con mis padres, y así pudieron salir adelante. Los primeros meses fueron muy difíciles para ella para encontrar trabajo porque no tenía un título universitario y tampoco tenía experiencia. Tuvo que empezar desde abajo y abrirse camino, lo que requeriría que dedicara mucho tiempo a sus trabajos si quería progresar rápidamente. Pero eso sería difícil porque también tenía que pensar en sus hijos, y no podía dejarlos solos en casa. Podía contratar a una niñera, pero eso era bastante caro, así que tenía que depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también estaban trabajando y contribuyendo con ella, así que no podían quedarse en casa, y era lo mismo para mí. Tampoco tenía amigos que estuvieran bien con cuidar a sus hijos mientras ella estaba trabajando, ya que todos tenían sus propias vidas y trabajos. Ninguno de ellos asumió tal responsabilidad, así que estaba un poco atrapada en un trabajo de salario mínimo para poder ajustar sus horarios y regresar a casa rápidamente para no tener que pagar a la niñera para que se quedara con sus hijos durante demasiado tiempo, porque entonces el costo sería exorbitante y no podría pagarlo. Esto continuó durante un par de años, y supongo que Diana empezó a resentir a sus propios hijos porque se interponían en su éxito, y según ella, eran los únicos factores que la frenaban. La visitaba ocasionalmente, no por ella, sino por los niños, porque quería asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con ella, pero no era lo suficientemente insensible como para dejar que un grupo de niños inocentes sufriera las consecuencias de las terribles decisiones de su madre. Así que mis padres y yo chequearíamos regularmente a los niños, y siempre se quejaban de lo mal que los trataba Diana. Los regañaba por pequeñas cosas y se enfadaba con ellos por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia miserable para todos ellos, y desearía poder ayudarlos y sacarlos de esa casa y mantenerlos conmigo, pero no podía hacer eso, ya que ella era la madre legítima y yo no tenía derecho sobre ellos. Pero además, estaba recibiendo pensión alimenticia de su ex y estaba haciendo todo lo posible para llegar a fin de mes. También me sentía mal por ella, pero me sentía peor por los niños. Sin embargo, las cosas empeoraron bastante porque después de eso, ella también comenzó a salir con otros hombres, y cada vez que una relación no funcionaba, empezaba a culpar a sus hijos por ello. Aparentemente, en su cabeza, creía que su novio siempre rompería con ella una vez que descubrieran que era madre de 3 hijos. Personalmente, creo que era porque nunca decía nada al respecto en las primeras citas, y simplemente lo mencionaba después de que llevaban un mes o 2 juntos. Y creo que es mucho tiempo para guardar un secreto así cuando eres madre soltera. Creo que necesitas ser honesta al respecto desde el principio, de lo contrario, parece deshonesto y un poco extraño. Intenté explicárselo muchas veces, pero ella estaba realmente convencida de que la dejaban solo por el hecho de que tenía hijos. Y seguía atormentándolos al respecto, recordándoles una y otra vez cómo su padre la había abandonado, y seguía amenazando con dejarlos también si no se comportaban. Así que tenían mucho miedo de ella, y la infancia estaba constantemente llena del narcisismo de su madre. Esto continuó literalmente durante años, no estoy bromeando. Varias veces se me ocurrió que probablemente debería llevarlos y huir con ellos, pero no podía hacer eso, y tampoco podía solicitar la custodia de los niños o intentar denunciarla porque lo que estaba haciendo, aunque era malo,
no exactamente justificaba que le quitaran a sus hijos. Así que esto simplemente siguió, y estaban agradecidos de tenerme a su lado porque mis padres ya eran demasiado mayores para estar allí para ellos como amigos. Pero siempre estuve allí para ellos cuando lo necesitaban. Nunca podían ir a su madre con sus problemas, pero siempre podían venir con su tía, y eso hicieron. Cada vez que tenían algún tipo de problema con personas en la escuela, o académicos, o incluso con Diana, venían directamente a mí, y realmente me gustaba. Sentía que confiaban en mí, y valoraba eso. Así que no fue una gran sorpresa que cuando cumplieron 18 años, decidieran dejar la casa de su madre y venir a vivir conmigo en su lugar. Ahora que ya no eran legalmente menores de edad, podían elegir vivir donde quisieran y con quien quisieran, así que me eligieron a mí para vivir. Diana obviamente estaba muy decepcionada al respecto y tenía mucho que decir. Como dijo que había perdido 18 años de su vida intentando criar a estos niños, y al final, ni siquiera la eligieron a ella. Fue muy desagradable al respecto y me dijo que si quería criar tanto a sus hijos, debería haber intervenido antes en lugar de tomar el control cuando tenían 18 años y el trabajo ya estaba casi hecho de todos modos. Quería tanto decirle que prácticamente se habían criado solos porque ella siempre estaba fuera, ya sea en el trabajo o después, estaba saliendo con otros hombres que eventualmente rompían con ella cuando descubrían que era madre de 3 hijos. Y ella no tenía ningún sentido de que debería priorizar, así que obviamente resultó así, los niños eligieron a la persona que realmente había estado allí para ellos, sobre la persona que siempre los había atormentado y reprendido solo porque no podía encontrar a alguien y no estaba feliz en su vida. Era solo que nunca se dio cuenta de que les estaba haciendo daño, solo porque ella misma estaba herida. No quería restregárselo en la cara porque sabía que también debía de ser doloroso para ella, razón por la cual estaba arremetiendo contra mí. Así que simplemente me mantuve callada, y eso fue todo. Después de eso, realmente no tuvimos ningún contacto. Sus hijos decidieron cortar lazos con ella y vivir conmigo en su lugar. Ella también decidió separarse de todos nosotros y dejar de hablar con todos. Incluso nuestros padres no tuvieron contacto con ellos, lo cual fue extraño porque no habían hecho nada. Supongo que el hecho de que no trataran de ponerse de su lado en contra de mí cuando mis sobrinos decidieron mudarse conmigo la molestó, y también los dejó de lado. Han pasado 7 años desde entonces, y todos ellos están bastante bien en la vida ahora. Honestamente, no sé qué ha estado haciendo Diana, pero sé que sus hijos están muy bien. Mi sobrino fue a la escuela de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela dirige su propia peluquería. Les ayudé a todos a obtener préstamos para el negocio, e incluso los financié lo mejor que pude. Y estoy realmente orgullosa de ellos ahora porque les está yendo muy bien en la vida y han llegado muy lejos desde el tipo de hogar en el que solían vivir. Todos viven separados ahora, solo vivieron conmigo durante 4 años, e incluso entonces, no fue exactamente vivir conmigo, ya que generalmente estarían en la universidad y solo regresarían ocasionalmente. Supongo que simplemente no querían volver a un hogar donde no se sintieran queridos. Estoy hablando del hogar de Diana. De todos modos, han pasado 2 años desde que todos se mudaron, y estoy muy feliz por todos ellos. Nunca esperé nada a cambio de nada de esto porque, sinceramente, solo estaba haciendo esto porque pensé que era lo correcto. Eran solo niños, y no importaba el tipo de mala relación que tenía con mi hermana, nunca podría ser despiadada con ellos. Siempre había tenido cariño para todos ellos, ya que nunca tuve hijos propios, y ni siquiera me casé. Simplemente, no era lo mío personalmente. Pero para ellos, creo que quería estar allí como una figura paternal porque su padre no estaba en la imagen, y bueno, todos sabemos qué tipo de persona era Diana. Así que necesitaban a alguien, y mis padres eran demasiado mayores para ese trabajo, así que me hice cargo. Eso fue todo lo que había hecho. Nunca esperé nada a cambio, pero estoy tan contenta de que sean el tipo de niños que piensan que merezco un gesto de agradecimiento por lo que hice, aunque no creo que sea algo por lo que necesite ser compensada o algo así. Sin embargo, hace aproximadamente una semana, celebré mi cumpleaños número 48, y en mi cumpleaños, obviamente invité a mis amigos y a mi familia, incluidos mis sobrinos. Lo pasé genial, y mi sobrino fue lo suficientemente amable como para organizar todo para mí. Incluso, aunque quería pagar por todo, me dijo que iba a cubrir los gastos porque ahora estaba ganando lo suficiente para hacer cosas por mí y expresar su gratitud. Después de que terminó la fiesta, los 3 me sentaron para hablar y me dijeron que lo habían hablado. Ahora que todos estaban financieramente estables, querían demostrarme lo agradecidos que estaban e iban a escribirme un cheque entre todos para expresar su gratitud por todo lo que había hecho por ellos. Traté de decirles que no era necesario porque todavía estoy trabajando y puedo mantenerme económicamente en este momento, así que no necesito esto. Pero me dijeron que no era porque quisieran pagar la deuda. Fueron lo suficientemente dulces como para decirme que nunca podrían pagar todo lo que había hecho por ellos porque era intangible. El tipo de apoyo que les había mostrado y la fe que siempre había tenido en ellos,
eso no era algo por lo que pudieran compensarme. Así que esto era un pequeño intento de tratar de expresar su gratitud. Me conmovió mucho el gesto sincero, y decidí publicarlo en las redes sociales. Solo quería apreciarlos por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hemos estado en contacto en los últimos años, así que no creo que le importara de todos modos. Honestamente, Diana nunca se molestó en volver a ponerse en contacto con nosotros e intentar averiguar cómo estaban sus hijos después de que se fueran de casa. De acuerdo, fueron ellos quienes cortaron lazos con ella primero y se mudaron conmigo, así que estarían lejos de ella, pero eso fue un poco su culpa. Lo menos que podría haber hecho era mostrar interés en su vida e intentar ser madre para ellos para poder rectificar los errores que había cometido. Pero siendo honesta, a ella no parecía importarle mucho la pérdida de contacto, y asumí que estaba bien de todos modos. Después de esa publicación, recibí un mensaje suyo hace un par de días. No lo esperaba porque, como dije, durante 6 años no habíamos estado en contacto. Pero debería haber supuesto que tan pronto como supiera que sus hijos estaban financieramente estables, vendría husmeando como un sabueso para averiguar exactamente cuánto dinero podía sacarles. En su mensaje, me dijo que había leído la publicación que había hecho, y ahora quería hablar conmigo sobre sus hijos. Dijo que sabía que había cometido errores al principio y que no había sido exactamente una buena madre para ellos la primera vez, pero ahora sentía que quería tener una relación con ellos. Quería darse otra oportunidad como madre, porque sentía que estos últimos 6 años los había extrañado mucho. No sé cuánta verdad hay en esa afirmación, porque si realmente los hubiera extrañado, podría haberme contactado al menos una vez. Me dijo que quería que hablara con sus hijos e intentara tender puentes entre ellos, ya que respondían bien a mí. La sincronización no era menos que sospechosa, y elegí ignorar ese mensaje porque estaba realmente molesta por lo que estaba intentando hacer, ya que era tan obvio. Cuando no respondí a su mensaje, me llamó por la tarde, y fue entonces cuando estallé. Me dijo que quería que hablara con sus hijos e intentara volver a ponerlos en contacto con ella, y le dije que no iba a hacer nada por el estilo porque sabía lo que estaba intentando hacer, y estaba completamente consciente de que solo estaba detrás de ellos por el dinero. Realmente no le importaba su bienestar, estaba fingiendo preocuparse por eso porque quería acceso a ellos, y por ellos, me refiero a sus cuentas bancarias. No tenía absolutamente ningún interés en ser madre de nuevo. Si realmente lamentaba lo que había hecho, se habría puesto en contacto con ellos directamente en lugar de hablar conmigo al respecto. Ni siquiera podía dejar de lado su orgullo y su ego por un segundo, todavía quería que sus hijos se pusieran en contacto con ella, aunque fuera ella quien había cometido errores en primer lugar. Era asombroso cómo se sentía tan merecedora. Intentó discutir conmigo y me dijo que no estaba detrás de ellos por el dinero, y era insultante que lo insinuara. Pero le dije que no lo estaba insinuando, estaba segura de ello porque era bastante transparente, y estaba disgustada y repulsada por lo que estaba intentando hacer. Luego trató de decirme que al robarle todo primero, le había robado a sus hijos, y ahora también le estaba robando una fortuna. Así que le dije que no necesitaba el dinero, y al principio estaba escéptica de aceptar el cheque, pero ahora iba a quitárselo todo porque no lo merecía. Ahora está llorando por las redes sociales y contándole a todo el mundo sobre lo que dije, tratando de hacerme quedar como la mala de la historia. Algunos de mis familiares realmente piensan que fui demasiado lejos con lo que dije y que me hice ver un poco codiciosa, y piensan que le debo una disculpa, lo cual es increíble. Y por eso estoy aquí para preguntar si soy la mala porque le dije a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos han decidido darme. Actualización 1. Así que hablé sobre este incidente con mi sobrino y mis sobrinas, como los comentarios me dijeron que hiciera. Me dijeron que ya habían escuchado sobre esto de un par de familiares y habían estado pensando en hablarme al respecto, pero no tenían exactamente tiempo. Sin embargo, ahora que los llamé y hablé con ellos, me dijeron que creían que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy franco sobre sus sentimientos y dijo que nunca había considerado a su madre como una figura maternal en su vida, y siempre había sido yo porque ella ni siquiera había estado presente para él. Mi sobrina estuvo de acuerdo con él, siempre ha sido el más directo del grupo, así que no fue sorprendente que todo viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionales para hablar, pero él estaba realmente enojado y molesto y me dijo que Diana tenía que hablar conmigo porque nunca había hecho lo mínimo indispensable, y eso se debía al hecho de que estaba recibiendo dinero de manutención de su padre, y aún así constantemente los provocaba y los hacía sentir mal simplemente por existir. Ni siquiera era su culpa, lo cual es verdad. Así que piensan que hice lo correcto y me han dicho que no van a ponerse en contacto con su madre, pase lo que pase. También sienten que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea, ya que Diana ha decidido hablar mal de mí en las redes sociales, y así es la mejor manera de hacer llegar el mensaje, así que supongo que eso es lo que voy a hacer. Estoy realmente feliz de que hayan decidido estar de mi lado porque mis padres están totalmente al margen y me han dicho que no quieren estar involucrados.
Me parece realmente extraño porque Diana nunca les habló después de que sus hijos la cortaron, y me parece muy extraño el enfoque diplomático de mis padres ante esta situación porque nunca han estado en contacto con Diana en los últimos 6 años. Me sentí un poco decepcionada por eso, pero de todos modos, al menos mis sobrinas y mi sobrino están de mi lado. Ahora, hablando de una pregunta que mucha gente me hizo, ¿por qué no solicité la custodia e hice que los niños fueran retirados de Diana si sabía que era una mala madre y no los trataba bien? Bueno, mencioné en mi publicación que aunque lo que ella estaba haciendo no estaba bien, tampoco calificaba como tortura o abuso o negligencia. Simplemente, era desagradable con ellos todo el tiempo y no estaba exactamente emocionalmente disponible para sus hijos. Tal vez podría haber solicitado la custodia, pero sería muy poco probable que pudiera obtener la custodia de los niños. Los tribunales generalmente quieren que las familias permanezcan juntas, y aquí, en su caso, ya habían perdido a un padre. Su padre había salido de sus vidas, y su madre era el único progenitor biológico que les quedaba. Naturalmente, el tribunal querría que la familia permaneciera unida, y sabía a ciencia cierta que si presentaba alguna solicitud contra ella o tomaba alguna medida legal contra Diana, ella se aseguraría inmediatamente de que nunca más los viera. Se aseguraría de llevarse a los niños lejos de mí, y ya era poco probable que pudiera llevarlos lejos de ella y obtener la custodia completa. Así que simplemente sería ponerlos en una situación muy arriesgada, por lo que decidí jugar seguro y simplemente mantenerme en contacto con ellos y estar allí para ellos todo el tiempo. No sé si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento, parecía la única solución. Tal vez podría haber habido mejores formas de lidiar con esto, pero fue la única que se me ocurrió, y por eso hice lo que pensé que era lo correcto. No fue fácil para mí, y durante años, estuve contemplando si debería solicitar la custodia o no, o hacer que se los llevaran de alguna manera y los ubicaran en otro hogar. Pero no se puede predecir lo que podría haber pasado, y pensé que era mejor para ellos quedarse con su madre y tener contacto conmigo y mis padres en lugar de correr cualquier tipo de riesgo en esta situación. Espero que esto responda a las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí, y tal vez pueda parecer la mala de la historia por lo que hice, pero realmente no me importa. Sé que los niños están bien en sus vidas ahora, e hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguros, y siempre estuve allí para ellos, así que no tengo motivo para sentirme culpable por nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde ese mensaje de Diana, y hoy he estado recibiendo muchas llamadas de familiares y personas que han estado hablando con ella, diciéndome cuán equivocada estaba y cosas así. Estaba empezando a cansarme, y estaba ocupada con el trabajo, por eso no había podido hacer una publicación antes. Pero hoy, decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve discusión con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente hacer una publicación compartiendo mi versión de la historia y también, de alguna manera, compartiendo su versión de la historia. Ya que no creo que nadie en la familia supiera exactamente por todo lo que esos niños habían pasado en su infancia, cuántas burlas tenían que enfrentar cada día solo porque Diana había decidido quedar embarazada temprano y había dejado todo por su novio de ese entonces. Incluso después de eso, ella seguía culpando a otras personas por sus propias decisiones e intentaba hacer parecer que estaba haciendo todo lo posible para hacer lo correcto por sus hijos. Pero, en realidad, nunca estuvo allí para ellos. Creo que dado que ella le estaba diciendo a todo el mundo cómo le había robado sus hijos y ahora también le estaba robando una fortuna ahora que sus hijos estaban bien financieramente, la gente merece conocer la realidad de la situación, no solo su versión distorsionada de las cosas donde de alguna manera ella era la víctima en lugar de ser la persona que atormentaba a todos. Ya me estaban juzgando por muchas cosas porque solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella. Pero en realidad, yo era quien merecía contar mi versión de la historia junto con sus hijos. Así que escribí todo hace un par de horas e hice la publicación. Hasta ahora, ella no ha dicho nada, y los únicos mensajes que he recibido son de mis familiares que me estaban juzgando antes. Ahora de repente han cambiado de opinión y están tratando de decirme que me juzgaron demasiado rápido, y quieren disculparse conmigo. Pero sinceramente, no significa nada para mí. Solo quería que supieran la verdad. Realmente no me importa lo que piensen de mí, pero era importante para mí contar mi verdad y compartir cómo Diana había tratado a sus hijos, por lo que no estaban en contacto con ella de todos modos. Ahora que todo está hecho, estoy lista para seguir adelante. Sinceramente, no quiero tener nada que ver con Diana nunca más, y estuve perfectamente feliz durante los últimos 6 años cuando ella no estaba en contacto conmigo. Y creo que lo mismo se puede decir de sus hijos también. No entiendo por qué sintió la necesidad de armar tanto drama. Si quería dinero, simplemente podría haberlo pedido en lugar de pretender que realmente quería otra oportunidad de ser madre. Actualización 3. Bueno, oficialmente ha pasado un día desde que hice esa publicación. Hoy, supongo que Diana finalmente se despertó y decidió contraatacar. En lugar de comunicarse conmigo personalmente, decidió seguir siendo dramática y comenzó a comentar en esa publicación, tratando de hacer parecer que yo estaba mintiendo y cosas así.
Pero eso no iba a funcionar. Obviamente, tan pronto como intentó comentar, sus hijos comenzaron a comentar y responderle, recordándole incidentes muy específicos de su infancia, donde ella había sido horrible con ellos. Eso duró aproximadamente una hora más o menos, y sinceramente, ni siquiera me sentí mal por ello, ni nadie más, porque mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando mucho de este proceso. La estaban humillando completamente, y no había manera de que pudiera mentir para salir de esta situación, porque cada mentira que estaba tratando de contar para hacer que yo pareciera la mala, quedaba al descubierto. Tuve suerte de decidir hacer esto en el fin de semana porque de lo contrario, tal vez no hubiéramos podido defendernos tan rápidamente. De todos modos, eso duró aproximadamente una hora, y después de eso, comenzó a borrar sus comentarios para que la gente no pudiera descubrir sus mentiras. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que mucha gente ya había visto lo que estaba sucediendo en la sección de comentarios, y supongo que ella también comenzó a ser criticada por su comportamiento por otras personas. Empezó a borrar sus comentarios y a retractarse de todo lo que dijo, y luego finalmente me bloqueó, y también bloqueó a sus propios hijos. Supongo que fue su señal de rendición de alguna manera, y me alegra que haya elegido hacer eso porque en una pelea con nosotros, definitivamente no habría ganado, ya que obviamente tenemos la ventaja aquí, ya sea moralmente o de otra manera. Realmente pensé que borrar los comentarios sería el fin de nuestra interacción, pero después de eso, también decidió comunicarse conmigo personalmente. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que ahora estuviera feliz, ya que la había retratado como la villana y ahora todos la odian. Pensé que era muy irónico viniendo de ella, ya que eso es exactamente lo que ella estaba tratando de hacer primero. Ella lo empezó, y ahora, solo porque decidí devolvérselo, no puede aguantarlo. Ni siquiera entiendo por qué la gente intenta armar dramas cuando sabe que no puede manejar las consecuencias. De todos modos, ignoré ese mensaje, y eso es lo que todos vamos a seguir haciendo, ignorarla por el resto de nuestras vidas porque ni siquiera es digna de nuestra atención. Ella lo ha demostrado. Actualización 4. Han pasado algunos meses desde que actualicé y quería contarles algunas cosas que ocurrieron. Como dije en otras actualizaciones, el dinero que me dieron mis sobrinos no lo necesitaba, así que decidí hacer algo que nos beneficiara a todos. Por lo que programé unas vacaciones e invité a mis sobrinos. Me pareció una buena idea, porque mis sobrinos se están haciendo mayores, están comenzando sus carreras y familias, y no vamos a tener tiempo a solas en los próximos años. Compartiremos fiestas y celebraciones, pero quería una última experiencia con nosotros solos. Así que los invité y aceptaron. Fuimos una semana con todo pago a las Bahamas y lo pasamos genial. Yo aprendí de mis errores y no volví a publicar nada en mis redes sociales, pero mis sobrinos sí lo hicieron. Compartieron fotos de las playas, de las cenas y ese tipo de cosas. Lo bueno es que Diana no comentó ninguna de las fotos, aunque sí hizo sus propias publicaciones con lo que parecían indirectas. Hablaba de cómo la familia te abandona a veces y ese tipo de cosas, pero no recibió más que un puñado de comentarios y me gustas, ya que poca gente decidió seguirle la corriente con eso. Así que por nuestra parte todo bien. He creado una nueva experiencia con mis sobrinos, que voy a atesorar durante mucho tiempo, y espero que a partir de aquí todo mejore. Sé que algunos me han preguntado por mis padres y su relación con mis sobrinos. Como dije, dejaron de hablarse. Creo que solo ayudaban a Diana por ayudarla a ella y los sobrinos mucho no les importaron realmente. Aunque la razón de por qué dejaron de hablarle a Diana después de todo eso la desconozco, solo tengo suposiciones. Quizás tuvieron una pelea o algún tipo de discusión, pero nunca me interesó preguntarles.